Bien, amados hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, al Antiguo Testamento. Por un momento vamos a dar lectura al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 9. Aquí en este pasaje que vamos a dar lectura de Lamentaciones, se condensa, amados hermanos, la terrible disciplina, finalmente el juicio de Dios que trajo al pueblo de Judá, al pueblo rebelde, a este pueblo que por muchas ocasiones, ¿qué hizo? Caso omiso a los constantes llamados al arrepentimiento. Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 al 9. La bendita palabra del Señor dice: como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. El libro de Lamentaciones, amados hermanos, es una lamentación de la destrucción que nuestro Dios mismo, a través de quienes, de los babilonios, trajo sobre Jerusalén, sobre el reino de Judá. Si usted ha leído, ha entendido en el capítulo 2 que hemos leído de Lamentaciones, versículos del 5 al 9, se ve, amados hermanos, expresiones que no se pueden pasar por alto. Expresiones que son tremendas. Porque dice, destruir el lugar donde se congregaban, quitar su tienda, desechar el altar, menospreciar su santuario, destruir el muro. Todas estas expresiones lo que muestran es que el juicio de Dios que vino hasta este pueblo que rechazaba a cuanto llamado que había de los profetas a volverse a Él, a volverse en arrepentimiento, en humillación, vino el juicio de Él. Qué difícil es para algunos a veces, hermanos, cuando leen el Antiguo Testamento, ver que las manifestaciones de los atributos de Dios. En esos tiempos la iglesia
Los creyentes que profesan ser creyentes exaltan el atributo de amor, pero se olvidan otros atributos que en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia gritan, en todas sus líneas. Muchos les es difícil entender por qué en el Antiguo Testamento hay mucho de esto, de los atributos de Dios, como la ira, su justicia, y no entienden que todo lo que hace el Señor, todas las promesas que dice, lo va a cumplir, porque Dios también es inmutable, que no cambia. Dios es inmutable, amados hermanos, como dice también Santiago capítulo 1, versículo 17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algunos, incluso en su torpeza, en su pecado, llegan a decir: el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios. Que en su torpeza, en su pecado, blasfeman el nombre de Dios al decir ello, hermanos. Y manifiestan estas cosas, ¿por qué? En su ignorancia, en una incomprensión quizás de su palabra, o por no escudriñar a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo, el Antiguo Testamento, no entienden o malentienden lo que nos quiere decir. Ahora, Dios es santo, justo, sí. Es quien también pacientemente, ¿qué hizo? A lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchas generaciones, llamó continuamente por medio de sus siervos los profetas a este pueblo infiel al arrepentimiento, a volverse a Él, a no perecer. Y lo hemos visto, amados hermanos, a lo largo de estas exposiciones de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores. Todos estos profetas predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo, predicaban el nuevo pacto que cada vez se iba revelando. Pero ellos, ¿qué hacían? Rechazaban. Por eso vino el justo juicio de Dios a este pueblo de Judá. Porque el Señor en muchas generaciones llamó al arrepentimiento, pero una vez que llegó ese tiempo derramó su ira, derramó su juicio. Su juicio, por eso que dice, quemó el templo, derramó, calcinó sus muros hasta sus cimientos, llevando al pueblo cautivo a la deportación. Todo esto es lo que nosotros hemos visto de los atributos de Dios, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero igual manera, amados hermanos, en el Antiguo Testamento también se muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y también nos hace ver ¿qué? La dura cerviz del hombre. Manifestando también su amor incomprensible, anunciando de antemano su misericordia a un remanente escogido por Dios. En todas las líneas del Antiguo Testamento se revela eso, amados hermanos. El Evangelio de Cristo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. El Evangelio ya es revelado desde ahí, hermanos. Todo esto para hacer ver también la incapacidad del hombre. En el año 607, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó Jerusalén, robó sus tesoros, deportó a mucha gente de sus principales. Finalmente, en el año 586, antes de Cristo, destruyó la ciudad por completo, amados hermanos. Quemó el templo, derribó y calcinó todos estos muros. Y todo esto es lo que nosotros hemos visto, amados hermanos, también los atributos de Dios. Revelándose la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Acompáñenme por un momento, amados hermanos, a Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 13. Allí nosotros vemos cómo se complementa aún más la manifestación de estos atributos de nuestro Dios santo, su santidad, su pureza, también su misericordia,
también su juicio, su ira, pero también su paciencia, pero también, amados hermanos, su gracia. Jeremías capítulo 29, versículo 10-13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Haré haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, el Señor, anunciando su misericordia, su gracia a este pueblo. Nuestro Dios es inmutable, hermanos. Dios no cambia, no varía. Y cuando nosotros leamos su obrar, la manifestación de sus atributos en el Antiguo Testamento, que brevemente hemos recordado, su santidad, su paciencia, su longanimidad, su justicia, su ira, su misericordia, pero también vemos su gracia. Una gracia inmerecida a este remanente, a su pueblo. Vemos ahí, para nosotros, vemos ahí el Evangelio proclamado, hermanos. Vemos nosotros allí a Cristo anunciado. ¿Cómo no verlo? Si el pueblo infractor de su pacto, infractor de la ley, es llamado continuamente, hermanos, en estos pasajes. ¿A qué? Al arrepentimiento, venirse a Él. Pero en su incapacidad, en su testarudez, no podían. Nosotros solamente por gracia es que estamos en Cristo, hermanos. Solamente es que por gracia que fuimos salvados. Dice el pasaje: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sin lugar a duda, vemos nosotros aquí el Evangelio de Dios. Vemos nosotros la obra de Cristo ya consumada. Vemos a la luz del Nuevo Testamento, hermanos, la necesidad de la obra de redención de nuestro Salvador. Anunciada, ¿para quiénes? Para la humanidad caída, incapaz de venir a Él por sus medios, por sus obras, por sus méritos. Y el libro que vamos a estudiar el día de hoy, el libro del profeta Ageo, amados hermanos, nos amplía un poco más este entendimiento sobre el obrar de Dios soberano en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Un obrar con una condición hacia la obra de redención, también anunciando la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Ageo es un libro especial, hermanos. Aunque toda la Biblia es especial, pero es especial en un sentido, hermanos, que se escribe a un pueblo que ya había comprobado en primera mano el juicio de Dios a causa del pecado. A un pueblo que ya había experimentado de primera mano la disciplina de Dios y el gran efecto purificador que es la disciplina. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos alegrarnos cuando en la iglesia se practica la disciplina. Una iglesia que no practica la disciplina, poco a poco se va en detrimento y está en camino a convertirse en sinagoga de Satanás. Cuando este pueblo regresa de Babilonia, nunca más iba a haber idolatría, no se iba a levantar en medio de ese pueblo, como era en la antigüedad. Así que el libro de Ageo entonces es un libro especial, amados hermanos, porque es escrito
Es un mensaje a un pueblo que había ya comprobado que Dios es inmutable, no cambia. Si Él ha prometido, si Él ha decretado un juicio, a causa del pecado lo va a cumplir, y lo cumplió. Y ahora, ¿cómo responderá este pueblo? ¿Será la misma historia de sus antepasados en rechazo, en dureza de corazón? De un pueblo de dura cerviz que cuando los profetas les ponían su pecado, hasta los perseguían, los menospreciaban. Miremos cómo es el regreso de este pueblo. En el año 537 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, ordena que el regreso del pueblo con un propósito principal. Esdras capítulo 1, versículo 1, 3, dice la bendita palabra. En el año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, después de haber sido deportados, el pueblo de Judá, que Dios había dado ya el juicio, había traído por los babilonios, allí inicia el retorno de este pueblo por la mano soberana, utilizando un rey pagano. La Escritura nos dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. Y Él, a donde quiere, Él lo va a inclinar, manifestando aún más que el control providencial de Dios que tiene en su creación. Ahora, ante el mandato de un emperador poderoso, hermanos, de regresar a Jerusalén y edificar el templo, uno podría pensar, una vez dado este mandato, el pueblo iba a regresar masivamente a la tierra, con gozo, con alegría, porque iban a volver a su tierra. Pero no, hermanos, solamente regresaron 50,000 personas. La mayor parte de esa generación que había sido cautiva, llevado a Babilonia, ya habían muerto, y a la verdad, la mayor parte, ante el llamado de volverse a Jerusalén, con ese único trabajo principal que era reconstruir el templo, no quisieron. No quisieron. ¿Prefirieron qué? Conservar su seguridad, conservar su comodidad económica quizás, ya que habían obtenido quizás durante ese exilio en Babilonia. Y lo mismo no pasa en estos tiempos, amados hermanos. No es lo mismo al llamado del arrepentimiento que recibimos, al llamado al Evangelio, cuando predicamos al Evangelio a volverse a Dios. ¿Qué hace la gente? Rechaza, no quiere dejar su comodidad y su seguridad que según ellos lo tienen en el mundo. Vemos allí también que dureza de corazón. Sin embargo, amados hermanos, 50,000 fieles vuelven, pero ¿con qué se encuentran? Una vez el pueblo regresa a la tierra, se encuentra con una serie de dificultades. Miraron que había mucho que hacer, mucho que trabajar. La tierra estaba sin cultivar, las casas estaban en ruinas. Tienen quizás también problemas porque las personas que eran pobres, menos adineradas, no fueron llevadas deportadas, habían quedado
muchas personas, y esas personas se habían hecho dueños de sus casas. Había muchas cosas. También había oposición de pueblos vecinos, también había oposición de funcionarios persas mismos. Y eso es que sumaba al comentario desalentador acerca de la labor que tenían que hacer ellos cuando regresaban a Jerusalén. Así que, hermanos, ante toda esta dificultad, este pueblo regresa, pero la reconstrucción del templo queda en veremos. Este es el contexto en que Ageo escribe todo lo que va a escribir, amados hermanos. Vayamos a Ageo. Ageo capítulo 1. Y recordemos cuál es el contexto, amados hermanos. ¿Cuál era el mandato del Señor? De reconstruir el templo. ¿Pero qué pasó? Vamos a leer, hermanos. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. La bendita palabra del Señor dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, todas las circunstancias que yo les narré al principio eran reales. El regreso de la deportación no fue fácil, pero la razón verdadera que está aquí expuesta por Dios a través del profeta Ageo es que sus prioridades era primero. Su orden de sus prioridades no era la correcta. ¿Cuál era su orden? Primero mis asuntos, luego las cosas de Dios. Y eso no pasa, hermanos, también ahora. Notemos que Ageo dice que en el segundo año del rey Darío, cuando Dios da el mensaje, le da al líder de Zorobabel y también al líder espiritual, ¿quién era? Josué, el sumo sacerdote. Ahora, Darío es un rey persa posterior a lo que dio el orden de regresar, que era Ciro. Y de acuerdo a los detalles que nos da Ageo, habían pasado más o menos unos 17 años después de que habían ellos retornado a Jerusalén. 17 años en lo que el objetivo principal que tenía, el mandamiento de Dios que tenía, era ¿qué? La reconstrucción del templo de Dios. Dios había mandado. El templo de Dios, amados hermanos, representaba, porque en el templo de Dios estaba la presencia de Dios. Y se nota las palabras de desagrado que usa nuestro Señor en el versículo 2, porque dice, este pueblo, no dice mi pueblo, hermanos. Este mi pueblo. ¿Y cuáles eran las razones que daba el pueblo para que supuestamente, indefinidamente, suspender la reconstrucción del templo? Ellos decían, y lo acabamos de leer, no ha llegado todavía el tiempo. No ha llegado todavía el tiempo. Hermanos, estos hombres 2500 años atrás tenían la misma tendencia, sus padres, ¿a qué? A racionalizar los mandamientos de Dios, como frecuentemente lo hacemos nosotros, hermanos. Encontramos razones excusas para no hacer la voluntad de Dios, como ellos también encontraron excusas, racionalizaron los mandamientos de Dios.
Es algo que brota de nuestra naturaleza caída, o por lo menos a definir. ¿Cuándo es conveniente hacer la voluntad de Dios? Y buscamos excusas para no hacer la voluntad de Dios, hermanos. Hemos hecho mucho énfasis que cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, cualquier parte de la Escritura, tenemos que entender y saber en qué momento de la historia de la redención con respecto a la obra de Cristo se encuentra lo que estamos leyendo. Pero la realidad es esta, hermanos. Aunque nosotros tengamos la promesa ya cumplida de la habitación del Espíritu Santo, la presencia de nuestra naturaleza caída, el pecado remanente, corrupta, todavía se manifiesta en este tipo de aspectos. De buscar racionalizar los mandamientos de Dios, de buscar excusas para no hacer la voluntad de Dios. Ahora ellos calmaron sus conciencias, como también nosotros frecuentemente calmamos nuestras conciencias. Lo hacemos diciéndonos, ya vamos a reconstruir, ya vamos a obedecer a Dios, y el otro año yo voy a obedecer a Dios. Es excusa, hermanos. ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos de la misma manera? Sabemos que hay algo que Dios nos ha dicho, sabemos que Dios nos ha mandado, nos ha expuesto, sabemos que tenemos que hacer, pero ¿qué decimos? Ya casi, aún no, todavía soy joven. Ya cuando estoy anciano me dedicaré de lleno al Señor, al servicio del Señor. Siempre buscamos excusas. Buscamos para no obedecer, excusas para no obedecer los mandamientos de Dios, hermanos. Y eso se ve también en los tiempos de Ageo, de este pueblo que había regresado de la deportación. Ahora, hermanos, el Señor conoce las intenciones del corazón. Y el Señor también expone las razones reales, aunque ellos tal vez a sus mentes decían, la situación es muy difícil. El Señor expone las razones reales que se esconden tras estos argumentos. Los de ellos, y los hace a través de una pregunta. Ageo capítulo 1, versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas, en casas, y esta casa está desierta? Hermanos, este es el contraste que no deja dudas, el orden de la prioridad que el pueblo y en ocasiones lamentablemente nosotros también tenemos. Primero, nuestra prioridad es ¿qué? Lo que vivimos en esta tierra y no el buscar del reino de Dios y su justicia, servirle a Dios. La repetición que dice es para vosotros, tiempo para vosotros, tiene un propósito muy significativo, hermanos. Hacer énfasis en el contraste vergonzoso de la preocupación de las cosas propias, de nuestras cosas, y el descuido por las cosas de Dios. ¿No se ve eso, hermanos? El quitar el mandamiento, el cuarto mandamiento en las iglesias es eso también, hermanos. Voy a ir a la iglesia un par de horas y después me voy a hacer lo que yo quiero. Me voy a jugar. O si tengo un negocio, después de asistir 2 horas a la iglesia, abro mi tienda para seguir ganando. ¿Cuál es tu prioridad? Lo terrenal, lo pasajero. Y te olvidas lo que dice, lo que te manda, hacer la voluntad de Dios, el guardar el mandamiento de Dios. Ahora, hermanos, Dios conoce las intenciones de los corazones. Nosotros podemos presentar, quizás, ver estas dificultades que vienen a nuestra mente para cumplir la voluntad de Dios expresada claramente en su palabra. Pero a Dios no lo podemos engañar. A veces tenemos excusas, ¿no? Pero que tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Porque si no, no tengo que comer.
Es necesario, sí, hermanos, pero primero tiene que ser las cosas de Dios y lo demás es por añadidura. Ahora, una vez expuesta la verdad, la verdadera razón de esa demora que tenía en este pueblo de reconstruir el templo, Dios les abre los ojos a una verdad espiritual que ellos deben recordar. Un principio contenido en el pacto establecido con ellos en el Sinaí. Les llama a que mediten, les llama a que se detengan, les llama a que piensen un poco sobre todas las razones que puedan estar dando para argumentar. Y lo mismo nos llama a nosotros, hermanos, a meditar, a ponernos un alto y decir, ¿cuáles son mis verdaderas prioridades? Lo del mundo, las cosas, mi negocio, mi trabajo, mi estudio, o las cosas del Señor. En esos tiempos, dice, ¿no? La cosecha era escasa. En esos tiempos quizás no tienes un buen trabajo, pero el Señor te da para que tú comas. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir, no, el Señor me hace pasar hambre. Creo que el Señor es muy bueno con nosotros, nos da salud, nos da un techo, nos da vestimenta, nos da comida, pero a veces estamos tan afanados. ¿De qué? De acumular riquezas en este mundo, pero olvidando de lo eterno. Ageo capítulo 1, versículo 5 en adelante nos dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos, hermanos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquéis mucho y halláis poco, y encerréis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así es, hermanos. Lo que el hombre presenta como excusas para no hacer la voluntad de Dios, las dificultades que experimentamos en esta vida presente delante de Dios, o por lo menos, amados hermanos, a su propia conciencia, ¿para qué? Para poner excusas para no obedecer a Dios. El Señor las presenta en su verdadera dimensión, en lo que realmente son el resultado, el fruto de sus prioridades totalmente desordenadas. Quiere el Señor hacernos ver también el fruto de nuestras prioridades desordenadas que quizás tenemos. No obedecer a Dios ha traído todo esto, lo que leímos. Ahora es triste que aquí muchos mercaderes de fe, apuntando a la avaricia de los hombres, usan este texto para formular que la clave para salir de la escasez, entonces demos mucho para que haya mucho. Eso, lamentablemente, mercaderes de la fe utilizan. Y aquí nosotros no encontramos la clave de la salida de la escasez, hermanos, sino la razón de una vida sin sentido, infructuosa y estéril. El hombre separado de Dios a causa del pecado y como más
no estará si básicamente ha roto el pacto de Dios. El hombre en este mundo, en estos tiempos también, ha roto el pacto de Dios. La ley es para todos. ¿La cumple? No. El Señor estableció su ley en el Sinaí, la dio a ellos y ellos dijeron, la haremos. Recordemos que dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Pero debido a la condición pecaminosa, rompieron, quebrantaron cada uno de los puntos de este pacto. La quebrantaron y en su esfuerzo no pudieron establecer una relación íntima y no pudieron ser aprobados delante de Dios. Así que caminando en sus propios esfuerzos se terminaron viendo en esto, hermanos. No tuvieron resultado de las advertencias de Dios. ¿Y qué mostraba eso, hermanos? Incapacidad del hombre. Lo que se vive distante de Dios, una vida que, aunque aquí no se niega que ellos se siembran mucho, comen, se visten, se calientan, pero ¿qué había? No se saciaban, porque su prioridad era equivocada. Este no es la clave para prosperar económicamente, amados hermanos, como muchos mercaderes de la fe proclaman. Esta es la descripción de una vida que aunque tenga mucho, nunca se va a satisfacer. No hay contentamiento. Aunque tiene, o porque quizás tiene mucho, anhela tener mucho, pero no va a tener contentamiento. Va a tener lo que quizás está logrando, va a querer más, no va a tener contentamiento, porque su prioridad son las cosas terrenales. El llamado de Dios a detenerse y a meditar sobre sus caminos tiene un propósito que ellos, para que ellos vean cuál es su condición. Que una vida sin Él, alejado de Él, es una vida sin sentido. Ahora, hermanos, aquí hay un detalle que es muy importante que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Cuál es el camino entonces que Dios les marca? El camino que Dios les marca ante esta situación es confiar en Él. Alguien quizás diría, pero si han roto la ley, que la cumplan. No, hermanos, no la podemos cumplir. Ellos tampoco pudieron cumplir, porque eran incapacitados, como nosotros también éramos incapacitados, muertos de nuestros delitos y pecados. Así que el camino, estando ellos allí, señalando la razón real de este gran vacío que tenía sus vidas, el camino que les marca Dios es que confíen en Él. Y ahora, ¿cómo construir el templo saciaría sus necesidades reales que ellos tenían? El llamado a confiar en Él. El llamado es la fe en Él, hermanos. Por encima de nuestros razonamientos, por encima de nuestras excusas, por encima de nuestra racionalización que nosotros hacemos a la voluntad de Dios. No es más obvio a nuestros ojos que para afrontar estas dificultades, ¿qué debemos hacer? Trabajar más, sí. Sembrar más, sí. Esforzarnos más, sí. Pero no descuidando lo que es principal. No descuidando negligentemente las cosas de Dios. Ya que esa es la principal prioridad de un verdadero creyente, hermanos. Y este libro es crucial. Esta es una generación nueva. Había experimentado la disciplina de Dios. Había experimentado el cumplimiento del juicio de Dios y su disciplina y el derramamiento de su ira. ¿Vemos ahí atributos de Dios? Sí, que muchos no quieren entender. ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo ante esta denuncia? ¿Ante esta reprensión? ¿Cuál será la respuesta? Ageo capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Por lo general, a lo largo de estos 10 libros de los profetas menores que ya hemos visto hasta el momento, que la respuesta ante la predicación de estos profetas había sido ¿qué? Incredulidad, dureza, burla, negación y hasta persecución de estos profetas. Pero aquí el pueblo reconoce el mensaje de Ageo, era la voz de Dios y toma una actitud muy diferente a sus antepasados. Temió el pueblo delante de Jehová. Hermano, Dios obrando en la historia. Lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento no es solamente una revelación progresiva del trato de Dios con cada uno de sus pactos. Y que se cumple todos esos pactos ¿en quién? En Cristo. Sino que nosotros vemos la sumatoria de todos los atributos de Dios. Los atributos de Dios en su obrar, y aquí nosotros podemos ver también, hermanos, y estamos viendo. Entonces, estos hombres, este pueblo, a diferencia de sus antepasados, respondieron temiendo a Dios. El obrar de Dios misericordioso y providente y poderoso, aún a través de esta dura disciplina, de esta dura reprensión, el impío ¿qué hace? Se endurece. Pero los suyos ¿qué hacen? Temerán. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta actitud? Ante esta nueva actitud, ¿qué responde? Ageo capítulo 1, versículo 13 al 15. Nos dice entonces la respuesta de Dios a su confianza. Ageo capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bendito sea nuestro Dios, que pone en los suyos tanto el querer como el hacer, amados hermanos. Toda la gloria sea para Dios, y nosotros vemos aquí el obrar providencial de Dios, aún en nuestra propia vida lo vemos, hermanos. No podemos dejar de lado eso, hermanos. Cuando la palabra del Señor es expuesta, expone las realidades, las verdaderas realidades o intenciones del corazón. Cuando es expuesta, el impío ¿qué hace? Se endurece. Pero el creyente, bajo la disciplina, bajo la dureza de su señalamiento, de su situación, ¿qué hace? Se rendirá ante Él. Y tendrá fruto por el obrar poderoso y misericordioso de Dios. Aquí vemos también la obra de salvación, que solo es de Dios, hermanos. Él despertó el Espíritu. Así como despertó en nuestros corazones también, nos dio el nuevo nacimiento, hermanos. Muchos se equivocan. Aquellos que al escuchar estas predicaciones del señalamiento continuo de la situación del hombre, de la condición del hombre, de la necesidad de Dios y denuncia de todo aquel que está confiando en sus propias fuerzas, se equivocan en pensar que nosotros estamos atropellando al hombre. Estamos atropellando a las personas. Y ese mensaje trae desánimo, dicen muchos. No, hermanos, no trae desánimo. Siempre que Dios expone la realidad de nuestro ser, que nos muestra nuestra desnudez, que nos muestra nuestra incapacidad, nuestro pecado, que nos muestra la necesidad de Él. Incluso cuando por nuestras torpezas Dios nos disciplina porque nos toma por hijo, solamente por
gracia. Y su obrar poderoso, su pueblo, ¿cómo responde? Responde diferente a lo que responde el mundo. En humillación, en arrepentimiento, va hacia Él, rendido hacia Él, porque entiende que necesita, que sin Él su vida es nada. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Parte de los medios de gracia que Dios ha dado en la iglesia es que la disciplina, hermanos, en la disciplina el que profesa fe en Cristo de labios para afuera, ¿qué hace? Se endurece y se va. Se vuelve enemigo del que le dice. El creyente, aún en medio de esta disciplina, aún en medio de esta dura disciplina que puede pasar, ¿qué hace? Va hacia Él humillado. Porque Dios entiende que Dios lo tomó por hijo y tiene que ser disciplinado. En la disciplina también se demuestra el amor, hermanos. Por eso una iglesia debe ser o debe tener disciplina. Recordemos entonces también lo que nos dice el autor de Hebreos, que nos clarifica esto, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, cuando nos habla de la disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si eres hijo de Dios, tenlo por seguro. En tu dureza, en tu torpeza, en tu inconsistencia, en tu pecado, Dios te va a disciplinar, porque te toma por hijo. Pero muchos en su endurecimiento, ¿qué hacen? Cuando se rechazan la disciplina de Dios, ¿qué hacen? Lo que están evidenciando que realmente Dios no es su Padre. El control de Dios en la historia humana se revela ante nuestros ojos, hermanos. Dios guiando a su pueblo, aún en un estado terrible, y llevándolo cada vez más y más hacia el nuevo pacto. Eso lo vemos en ese tiempo de Ageo. Una capacitación maravillosa por el obrar de Cristo. El agrado de Dios a un pueblo que escucha su voz. Con el vivo deseo de ¿qué? De obedecer, como nosotros debemos tener ese vivo deseo de obedecer a los mandamientos del Señor. El agrado de Dios, aunque el pueblo ha sido disciplinado por su maldad, pero que responde con el vivo deseo de obedecerle, hermanos. Se manifiesta con las siguientes palabras de ánimo que les da. Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora, yo quiero que tomemos el peso que da Dios, que notemos, hermanos, que el peso que da Dios a que nosotros seamos dóciles a su voz, a que confiemos plenamente en Él, y a que nos reprenda, o nos consuele, o nos señale nuestro pecado, o que nos discipline. Cuando alguien recibe con humildad y obediencia la exhortación de Dios, Dios le trae una gracia especial. Aquí el Señor, al darse cuenta que el desánimo había entrado en sus corazones, por más que habían sido obedientes, por más que habían obedecido, se habían vuelto, por más que habían vuelto a Dios, habían empezado la reconstrucción del templo, no se veían como lo que esperaba, y Dios les dice lo siguiente. Ageo 2, 4 al 5. Pero ahora Zorobabel,
esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Pero lo que viene a continuación es maravilloso, hermanos. Hemos oído la voz de Dios, nos hemos doblegado ante Él, hemos aceptado lo que es expuesto, las verdades o las verdaderas intenciones de nuestro corazón, pero su gloria, por su sola gracia, hemos venido al arrepentimiento delante por su sola gracia. Nos hemos puesto a hacer su voluntad, pero no vimos entonces que tuviese todo el fruto, o no vimos todo lo que estábamos esperando que se viera. Y el Señor les dice, desde el primer momento en que me obedeciste, yo estoy con vosotros. Esfuérzate. Pero la promesa que de aquí es gloriosa, hermanos. No importa que no se notaba tan grande, tan esplendorosa, tan lleno de joyas o de maderas tan valiosas como se veía el primer templo cuando edificó Salomón. La sensibilidad a su voz ante su reprensión, hermanos, lo tierno de un corazón que dice, sí, Dios es así, es más valioso para él la obediencia a su voz, a su mandamiento. Ageo capítulo 2, versículo 9 dice, esta es la promesa, hermanos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y los que conocen, hermanos, la reconstrucción de ese templo, sabrán que cuando Dios hace esta promesa de que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera, no se trataba de ese templo, o de las joyas, o no se trataba con qué material precioso quizás edificaron, no se trataba cómo lucía ese templo reconstruido, hermanos. Ni siquiera quizás la manifestación de la presencia de Dios que se dio en el primer templo, cuando Salomón edificó el primer templo en la nube, que la nube lo llenó y que los sacerdotes no pudieron permanecer ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová se había llenado en la casa de Jehová. Eso no pasó. No hubo madera fina, no hubo oro, no hubo piedras preciosas. En este templo no hubo joyas, hermanos, no hubo lujos, ni manifestaciones de la presencia de Dios en una nube. Pero la gloria de Dios se manifestó, hermanos, en todo su esplendor. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo pisó sus atrios. Él, que es el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia. Hermanos, el obrar de Dios en el corazón de piedra del hombre, manifestando sus atributos aún como su justicia, su disciplina, su ira a causa del pecado, y el resultado inesperado, sobrenatural, de un corazón que Dios transforma y es sensible a la voz. Se dispone tal vez en las cosas que no brillan, también los resultados que no los esperaban, hermanos. Pero Dios dice, estoy con ustedes desde el día que ustedes me obedecieron. Y las promesas de su bendición y de la aceptación de su labor, aunque no fueron visibles a los ojos, se cumple de una manera maravillosa mucho tiempo después, hermanos. Porque ya no una nube que expresaba la presencia de Dios, sino que la imagen visible de Dios invisible, el Señor Jesucristo.
posó sus pies sobre los atrios de ese templo. Pero aquí se cumple lo que el mismo Malaquías también anunció, hermanos, en la presencia en el templo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros busquéis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y ve los atributos de Dios y ve su obrar en medio del pueblo duro de servicio, y como va guiando de la mano en medio de su torpeza, no nos queda otro camino nosotros, como beneficiarios de su gracia, hermanos, a decir: alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Porque lo que está haciendo en medio de este pueblo, preparatorio, pero el cumplimiento de todas sus promesas, no es mostrarnos claramente que también su gracia y su misericordia había decidido derramar inmerecidamente sobre un remanente escogido. El templo fue terminado tan solo 4 años desde su inicio de su construcción. 17 años habían retuvido o habían aplazado, amados hermanos, para poder construir, excusándose que sus prioridades eran primero lo que veían, lo que era real. Hermano, hermana, seguir posponiendo, seguir dilatando, jugar con lo que el Señor nos manifiesta claramente en su palabra, con respecto a nosotros, a nuestra vida, diciendo que aún no es el tiempo, es también no obedecer a Dios, hermanos. Son más las excusas, las razones que nosotros sabemos que es tan solo nuestra, buscando nuestra satisfacción carnal. Trabajas mucho, te desvelas mucho por trabajar, porque quieres satisfacer tu carne. Tanto tiempo aplazando y en un corto tiempo terminaron la voluntad de Dios. Y los 2 últimos mensajes que Dios da a través de Ageo son muy significativos, hermanos. En cuanto al camino del creyente, que ya incluso viendo anunciado por los últimos profetas menores, ya dijimos también la predicación anterior, el caminar por fe. En el primero de estos últimos mensajes les recuerda de ellos lo siguiente: no importa cuánto ellos pudieran presentar delante de Dios en sacrificio o en ofrenda finalmente para Él, eso era impuro. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo con fe, amados hermanos. Porque sus prioridades estaban, siendo primero. No era aceptable para Él porque Él no era su prioridad. ¿Y eso hacemos, hermanos? ¿Dios es nuestra prioridad o nuestras cosas terrenales es nuestra prioridad? Pero el día que confiaron en Él, organizaron sus prioridades. Iniciaron la obra, aunque no hubiera resultado palpable desde el día que contaban con la bendición de Dios. El Señor les dice, Ageo capítulo 2, versículo 18 al 19. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Hermanos, aquí claramente nosotros vemos una obra de Dios en donde se manifiesta lo que es agradable a Él. Un creyente que vive por la fe, desde el momento, si que dispusiera su corazón a hacer la voluntad, dice que la palabra
mas desde este día os bendeciré. Ahora Dios les dice aquí también a los mercaderes de fe: ¿no está aún la simiente en el granado? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. En otras palabras, no se ve nada. No es que nosotros, amados hermanos, obedezcamos a Dios. ¿Para qué? Para obtener la bendición de Dios. No, hermanos. El Señor, cuando doblega nuestro corazón en su obrar providencial, la voz del Señor nos dice: tienen mi bendición. Y aunque las cosas parecen iguales en nuestros día tras día, padezcamos quizás persecución, enfermedad, el Señor dice que desde el día que me obedecisteis, tendréis mi bendición. Y el último mensaje es aún más poderoso, y es sobre Zorobabel, hermanos. ¿Qué tiene que ver el cierre de este libro sobre Zorobabel o sobre el gobernador civil? Ageo capítulo 2, versículos 20 al 22. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y verán y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo se manifiesta esto, el agrado de Dios y la bondad de Dios ante la respuesta de fe de este pueblo que había sido tratado por Dios? Zorobabel, hermanos, es un descendiente directo de la casa de David. Cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, tomó a Joacim y Jeremías, refiriéndose a Joacim, rey de Judá, lo identificó como un anillo en la mano de Dios, que sería arrancado y desechado. Pero ahora dice que Zorobabel: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta última promesa, hermanos, que se da a Zorobabel, que es descendiente directo de David, es el cumplimiento de la promesa a David, que a través del linaje de David iba a venir, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto ante esta deportación dijeron? Muchos dijeron: la promesa de aquel que ha de venir, el ungido de Dios, no se cumplirá. El reino aquí ha sido quitado, el rey ha sido deportado. No hay entonces reino. Muchos dijeron eso. ¿Y cómo se cumplirá la promesa?, se preguntaron. Dios manifestó su gracia, su inmutabilidad en sus promesas, cuando ante Zorobabel le dice: el anillo es devuelto. Yo te he escogido, lo pondré para sellar. Un anuncio de Cristo, amados hermanos. Un anuncio de Cristo, un anuncio de aquel en que estos hombres, aunque no lo entendían plenamente, cuando dejan sus afanes y sus intereses propios y egoístas, hacen la voluntad de Dios. Aunque aún no vean el resultado ante sus ojos, saben que su Dios les ha dicho: desde el día que ustedes me obedecieron, os bendeciré. Yo los he bendecido. Su aprobación, su favor, el pueblo de Dios
el escogido, el remanente, la promesa de Cristo. ¿Qué más bendición podemos esperar, hermano? ¿Estás esperando la bendición terrenal? ¿Estás esperando que el Señor te quite la enfermedad que tengas y esa es tu prioridad? ¿Y no es tu prioridad es cumplir el mandamiento de Dios? ¿Qué más bendición podemos pedir? Su gracia inmerecida a pecadores que solo merecen condenación eterna. Su gracia, Cristo es nuestra mejor bendición. Cristo es la mejor bendición que un pecador puede recibir sin merecerlo, hermanos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a orar.